Hola a todos, vamos a iniciar la unidad número 2 de este curso de ecuaciones diferenciales. Eh, el objetivo de esta unidad es resolver ecuaciones diferenciales de primer orden utilizando distintas metodologías con el objetivo de medir variaciones y los cambios que se pueden suscitar en general sobre ecuaciones diferenciales. Esta unidad está dividida en los siguientes puntos. Lo primero que vamos a trabajar serán las diferentes formas de una ecuación diferencial de primer orden, ecuaciones diferenciales de variables separables, entre ellas van a estar las ecuaciones diferenciales con funciones homogéneas y reducibles a variables separables. También vamos a estar trabajando con ecuaciones diferenciales exactas y reducibles a exactas, ecuaciones diferenciales lineales y reducibles a lineales. Esto vamos a ver ecuaciones diferenciales del tipo de Bernoulli, de Riccati, de Claurit y por último estaremos trabajando con la solución numérica de ecuaciones diferenciales. En ello vamos a estar trabajando con lo que es el método de Euler, el método de Euler mejorado y el Runge-Kutta. Bueno, para iniciar, las ecuaciones diferenciales pueden, de primer orden, pueden ser diferenciadas desde ciertos puntos de vista. El primero es que podemos ver una ecuación diferencial en términos de variables separables, ¿sí? Ecuaciones diferenciales homogéneas, exactas, también reducibles a exactas y lineales. Eh, para esto, primero hay que introducir un poco sobre lo que vamos a estar trabajando. Y en este sentido hay que definir dos funciones, una función f y una función g. Estas dos funciones van a ser mapeos, ¿sí? Que vamos a tener del campo de los números reales, vamos a tomar elementos de ese campo de los números y los vamos a estar evaluando o trabajando sobre los mismos reales. Ejemplo de ello, bueno, pues aquí les voy a poner, por ejemplo, x cuadrada, ¿sí? Si yo tomo elementos de los números reales para x, es decir, aquí tengo x, ese va a ser el dominio. Entonces la imagen, que sería en este caso el mapeo a dónde lo vamos a enviar, podemos tomar aquí en este caso cualquier número real, cualquier número negativo, número racional, irracional, entero, natural, es decir, todos estos son subconjuntos de los números reales. Y si por ejemplo yo tengo x que vale -4, -4 lo elevo al cuadrado, pues voy a tener 16. Y bueno, la forma gráfica de cómo estaría viendo esta función es algo así, pasando por el origen, ¿sí? Es decir, yo puedo tomar cualquier número real sobre el dominio, que sería esta parte del dominio, y este va a tener otro número real sobre la imagen, es decir, sobre este lado de la función. Y bueno, ese es el ejemplo de una función cuadrática, pero pude haber puesto la cúbica, y la cúbica pues sabemos que va a tener una forma de este estilo. Entonces, esta sí tomamos cualquier número real positivo y al aplicarle la función elevada a la potencia 3, entonces su imagen va a caer sobre los números reales. Entonces, una vez ya teniendo en cuenta esta parte, pues tenemos que decir que ahora para este caso vamos a tener dos variables. La variable independiente, que en este caso va a ser x. Generalmente x siempre es la variable independiente y que va a tomar números reales. Y la variable dependiente, en este caso y, que también vamos a tomar que y puede ser cualquier valor sobre el campo de los reales. Y para esto, bueno, la definición de una ecuación diferencial separable va a tener una forma muy estricta. Es decir, la ecuación diferencial que tenemos de la derivada de y respecto a x va a ser una función f que va a depender solamente de x, no va a depender de otra variable, solamente va a depender de la variable independiente que multiplica a la función g, donde la función g solamente va a depender de la variable independiente. Es decir, yo
puedo decir que f de x, por ejemplo, esto solamente es un ejemplo de cómo podría ser, que sea x. Y g de y, que sea 1 sobre y. X puede tomar cualquier valor real y y lo mismo. Pero si en el caso que yo tuviera que f de x es igual a al coseno de x, por ejemplo, más y, como esta función depende de la variable dependiente y la independiente, entonces ya no sería una variable separable. Lo mismo sucedería para g, ¿sí? Entonces, esta ecuación diferencial por variables separables podría tenerla simplemente como x sobre y. Y este es un ejemplo de una ecuación diferencial en la forma de variables separables. Ahora, eh, como una nota, una ecuación diferencial separable se resuelve por integración directa. Esto siempre que la función 1 entre g de y f de x sean funciones integrables. Recuerden que para que tengamos nosotros una función integrable sobre un intervalo, estas funciones tienen que ser acotadas sobre el mismo intervalo, ¿sí? ¿Por, ¿Por qué tienen que ser acotadas? Recuerden que la integral no es más que una suma, ¿sí? O es el área bajo la curva de una función. Entonces, si yo tengo una función que no está acotada, es decir, se va hacia el infinito dentro de un intervalo cerrado o a menos infinito, entonces la evaluación de esa función a la hora de sacar el área bajo la curva va a ser muy complicado y podría ser no integrable, ¿sí? Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos esa característica, podemos enunciar el teorema fundamental para definir que una ecuación diferencial del tipo de variable separable tiene solución. Y nos dice que la ecuación diferencial separable de la derivada de y respecto a x igual a f de x por g de y se resuelve por integración directa. ¿Sí? Esto lo vamos a ver posteriormente. Ahorita solamente vamos a estar trabajando con los conceptos y después con la aplicación de los mismos. Y para esto entonces ya me permito en pasar a lo siguiente. Hay diferentes tipos de ecuaciones diferenciales que son de variables separables. Aunque nosotros tengamos una ecuación diferencial de este estilo, es decir, una función que depende de x y de y no solamente de x y de y, sino también depende de ciertas constantes. En este caso, las constantes las vamos a estar trabajando como a, como b y como c. Tal vez no lo estamos viendo como una ecuación diferencial separable, más si f tiene una estructura muy particular que no nos permita hacer eso, pero si nosotros tenemos una función de este estilo, nosotros la podemos reducir a una ecuación diferencial separable siempre y cuando nosotros ocupemos un cambio de variable. Es decir, recuerden que este es el argumento de la función. Entonces, si al argumento de la función yo lo denomino como mi nueva variable, en este caso u, entonces yo puedo obtener las variaciones de u respecto a mi variable independiente x, de tal modo que yo puedo tener una derivada de este estilo y asociarla con la ecuación diferencial la cual estaba trabajando, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, si esto es posible, nosotros podemos transformar una ecuación diferencial que pareciera que no es reducible a variables separables para llevarla a esa forma. Siguiente punto. ¿Qué es una ecuación homogénea de grado n? Bueno, la definición es clara. Una función z que va a ser una función que depende de
la variable dependiente, y la independiente se denomina homogénea de grado n si satisface que esta función, ¿sí? La función que vamos a tener asociada, va a estar multiplicada por otra variable t elevada a la potencia n, que multiplica a f de x y y para alguna n de los números reales, es decir, puede ser n igual con 0, bueno, n igual con 0 nos diría que prácticamente t elevado a la 0 es 1, ¿sí? Y el grado sería 0. Si nosotros tenemos t n igual a 1, sería de primer grado, si n es igual con 2, segundo grado, y así sucesivamente. Ahora, una función homogénea de grado n, para el caso de ecuaciones diferenciales, se dice que es aquella que tiene una forma de este estilo, es decir, tenemos una función que depende de tanto x como y, que multiplica la diferencial de x, más otra función n, que depende tanto de la variable dependiente y la independiente por la diferencial de y igual con 0. Esto se denomina una ecuación diferencial homogénea de grado n si las funciones m y n ambas son funciones homogéneas de grado n, ¿sí? Entonces, si observamos aquí, la ecuación diferencial de homogénea de grado n está asociada directamente con la definición de función homogénea de grado n. Ok, compañeros, entonces vamos a continuar con el tema de ecuaciones diferenciales exactas. Esto solamente es los conceptos de los tipos de ecuaciones diferenciales, pero para introducirnos a este tipo de ecuaciones diferenciales, lo primero que tenemos que definir qué es la diferencial total de una función. Para esto vamos a tomar a una función que depende de las dos variables, la dependiente y la independiente, a esta función f, y vamos a suponer que sus primeras derivadas parciales, recordando solamente que por notación de Leibniz, f subíndice x es denotar la derivada parcial de la función f respecto a x, ¿sí? Y f subíndice y es su correspondiente respecto a la variable y. Ahora, si estas derivadas parciales existen, se define la diferencial total de z por diferencial de z igual a la derivada parcial de f de x, y por diferencial de x más la derivada parcial de la función respecto a y, diferencial de y. Y con esto podemos abordar ahora la definición de una ecuación diferencial exacta. Se dice que la ecuación diferencial que tiene esta estructura es exacta si la expresión m diferencial de x más n diferencial de y es una diferencial total de alguna función z, al igual que como se había descrito aquí arriba. Dentro de la siguiente sesión, cuando estemos trabajando con ejemplos, esto espero que les quede claro porque sí es un tema un poquito complicado de entender, pero al momento de hacer los ejercicios verán que esto es algo sencillo. Ahora, pasando a la definición de ecuaciones diferenciales lineales. Una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden es una expresión de la forma A1. Esto es un coeficiente que puede depender de x o no, por la derivada de y respecto a x, más A0, que también es un coeficiente, que multiplica a la variable dependiente y igual a una función g de x, donde las funciones o coeficientes A0, A1 y g, todos dependen de x y de y más bien y es una función diferenciable. Ahora, una característica muy importante de este tipo de ecuaciones lineales de primer orden es que toda ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden es separable.
ya sea de la forma natural, que podemos tener algo así, o bien en forma de la definición. Ahora, dentro de las ecuaciones lineales, hay diferentes tipos de estas ecuaciones. Una de ellas es la ecuación diferencial del tipo Bernoulli. Esta ecuación diferencial va a tener una forma muy específica que va a ser determinada por esta expresión. Vamos a tener la primera derivada de y respecto a x más una función p que depende de x que multiplica y igual a otra función que depende de x por y elevado a la n potencia. ¿Sí? Y esta es una ecuación diferencial del tipo Bernoulli. El procedimiento para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales es básicamente descrito por un algoritmo, que lo primero es determinar el exponente n, ¿sí? Ver cuál es la potencia que vamos a tener sobre la ecuación diferencial. Posteriormente, es considerar un cambio de variable, en la forma que vamos a tener una u igual a y elevado a la potencia anterior al grado máximo que tengamos. Después tenemos que derivar respecto a este cambio de variable y combinar la ecuación original para obtener una nueva ecuación diferencial que ahora va a ser del tipo lineal y no homogéneo. Y tenemos que resolver esto mediante un método que se conoce como el factor integrante. La ecuación diferencial de Riccati, pues estas ecuaciones diferenciales tienen una forma muy específica, como ustedes pueden ver. Tiene que ser descrita por esta expresión. Y básicamente es como si nosotros tuviéramos un polinomio de orden 2, bueno, de segundo grado, donde nosotros tenemos y elevado al cuadrado, tenemos y aquí como si tuviéramos y elevado a la 0, donde estas funciones ahora pueden ser coeficientes constantes, lo podríamos ver así, y entonces sería un tipo de ecuación diferencial del tipo lineal y separable. Y nosotros también, si nosotros trabajamos con esto como funciones, pues entonces sí es una ecuación diferencial de Riccati. Ahora, en general esta ecuación no se integra en cuadraturas. La búsqueda de la solución no puede reducirse en un número finito de integraciones sucesivas. Y la ecuación diferencial de Riccati es una ecuación diferencial ordinaria del tipo no lineal de primer orden y fue desarrollada en el siglo XVIII por Francesco Riccati con el fin de analizar hidrodinámica. Y generalmente, pues esta ecuación, pues es muy ocupada en lo que son telecomunicaciones, en lo que es electrónica, en lo que es control, y sus aplicaciones son inmensas. Esta ecuación, en general, no se puede resolver de forma particular, ¿sí? Tenemos que encontrar soluciones generales. Ahora, una ecuación diferencial de tipo Clairaut, esta se denomina por la persona que la estudió, que es Alexis Claude Clairaut, y también, pues, él fue un matemático y un astrofísico francés que trabajó con este tipo de ecuaciones. En esta ecuación diferencial de primer orden, es decir, tenemos las características de una ecuación diferencial de primer orden, y esta tiene la característica que se puede reescribir de esta forma, ¿sí? Ahora la función puede depender solamente del orden de la ecuación diferencial. Y el interés que presenta este tipo de ecuación se debe al hecho que tiene una solución, bueno, tiene como solución una familia de rectas. Además, la envolvente son como las cotas que tiene esta función. También es una solución en caso de que exista una solución singular. Y con esto terminamos el primer punto de lo que es la unidad número 2.